De eso no se canta, así se llama la obra, y claro, una institución del teatro musical, quien la dirige y quien está a mi lado, Pablo Gorlero. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar acá. Gracias. Charlábamos fuera del aire esto, cómo a nadie se le había ocurrido antes juntar en un musical temas que por distintos motivos fueron prohibidos. Y no sé, hubo hace tiempo un show que hicieron, pero era un show, un recital que habían hecho Susana Rinaldi con Mariquena Monti, que cantaban canciones, creo que, no sé si específicamente habían estado prohibidas, pero por ahí. Pero yo lo que tenía ganas era de hacer un musical que pueda juntarlas. En realidad tenía ganas de hacer algo que pueda mezclar, donde pueda mezclar mi profesión de periodista junto con esto de la dirección. Y fui creando a partir de postales, de estampas, digamos, históricas y sociales, un musical que pudiera estar unido con estas canciones que alguna vez fueron prohibidas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas canciones? Contame un poco. Obviamente tenemos que ir a ver el espectáculo, ¿no? Que está todos los lunes en el Teatro de la Comedia, pero contame un poco cuáles son esas canciones, cuál es la historia detrás de esas canciones que uno va a escuchar en el espectáculo. Mirá, el disparador de esto fue haber ido a la sala chica de la Comedia, que es un viejo salón que tenían ahí las monjitas que son propietarias de gran parte de esa manzana. Y es un lugar hermosísimo, y mientras veía un espectáculo que me estaba aburriendo un poco. No vamos a decir cuál. No, jamás. Me lo vas a decir en el corte. Miraba el lugar y dije, ¿qué se puede hacer acá? Y volví a mi casa y vi un capítulo de La Casa de Papel y escuché Bella Ciao. Me acordé que Bella Ciao había sido prohibido durante mucho tiempo, no solamente en Italia, en España, sino también en Argentina, en la época del Proceso. Y a partir de ahí empecé a cranearla y en 2 semanas lo terminé de escribir. Mirá. Con textos míos y fui hilvanando también textos de autores, poetas que alguna vez también sufrieron la censura. Claro. Y bueno, y ahí pasamos por, ya te digo, por Bella Ciao, en la época de los partisanos, por ahí Carmela y la Internacional, para tocar la Guerra Civil Española. Fruta Extraña, para hablar un poco de la época en la que ahorcaban a los negros en Estados Unidos, porque Billie Holiday, cada vez que cantaba Strange Fruit, que es esta canción, se la prohibían. Claro. Hay una canción de Bob Dylan también prohibida, que la utilizamos para hablar de la guerra de Vietnam. Y después nos metemos de lleno en la dictadura militar argentina con canciones como Te recuerdo Amanda, la canción de Alicia en el País, de Charly García, Para el pueblo lo que es del pueblo, La marcha de la bronca, y me estoy olvidando seguramente alguna más, La bicicleta blanca, que alguna vez fue prohibida, de Piazzolla. Claro. ¿Hubo alguna que a vos te sorprendiera? Y hay algunas que estás comentando que es sabido, ¿no? Que Sí. uno sabe que fueron prohibidas. ¿Hay alguna historia que te sorprendiera en particular, indagando un poco específicamente en esto? Puntualmente esta que te comentaba de Billie Holiday, no sabía yo que había sido prohibida esa canción y que tenía una carga tan grande en ella cada vez que la cantaba. Me decían que salía a cantarla y se quedaba unos minutos llorando en el camarín y volvía, porque hablaba de esa fruta extraña que colgaba de los hermosos árboles del Mississippi. Esa fruta extraña eran los negros que se ahorcaban. Claro. Y después me metí mucho con Daniel Biglietti, que es un cantautor uruguayo fantástico. Hay un disparador de esta idea mía también, que es, yo de chico viví en mi casa una situación en el 76 concretamente, donde mi familia en el tacho de basura empezó a colocar los libros y discos que ya estaban prohibidos en ese momento y se quemaron. Y en esa fogata había incluso, me acuerdo, un libro mío del Principito y un disco de Nacha Guevara con canciones para chicos. Y me quedó muy grabado eso. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 8 años. Claro, una foto que tenés de ese momento. Sí. Hice mala cuenta, 10 años. Bueno, igual, pero sí, bueno, eras sí era chico. chico. Digo, como para entender exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, qué era esa imagen que vos estabas viendo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Para mí fue muy fuerte, no me lo olvidé más, y siento que por lo que está pasando en el mundo, que nunca estamos lejos de que nos prohíban cosas.
todo el tiempo intentan hacer que, como decía tu compañero, que no toques algo o, o tratar de que no leas o no escuches cierta cosa que te puede comprometer socialmente en el momento. Sí, sí, Y siempre. y los artistas son los que siempre decidieron de algún modo hacer caso omiso a esto y seguir adelante y seguir cantando. Nosotros arrancamos la canción con ¿Por qué cantamos? Ese verso maravilloso de Mario Benedetti que musicalizó Alberto Favero. Y bueno, me encantaría nombrar a los chicos a los Sí, por actores que favor. tengo, no solamente son cantantes virtuosísimos, sino unos actores fantásticos. Ellos son Débora Turza, Laura González, Julián Rubino y Nicolás Cúcuaro. Están acompañados por Juan Ignacio López y Tomás Paul, que son los músicos. Sí. Y ellos hacen también que esto sea verdad. Nosotros también en el corte hablamos, porque hay gente que no se le anima al musical. Sí. La gente no se le anima al musical porque nosotros no andamos por la vida cantando y bailando. Pero yo les hago un desafío. ¿Qué pasa en un mitin político, por ejemplo? ¿Por qué la gente, hay un momento en el que su emoción estalla y empiezan a cantar? ¿O qué pasa en la cancha? Sí. Que de repente se canta. Sí. Porque lo que ocurre con el musical es que a los personajes las emociones, al ser tan fuertes, no les alcanzan con sus palabras habladas y terminan expresándose a través de la música, a través de la canción. Si entras en esa convención con un buen espectáculo, lógicamente, si vas a ver un musical horrible, no vuelves más. No, es verdad. Sí. No le Eso das es otra tremendo. oportunidad al musical. No. Por eso hay que combatirlos un poco. Pero si vas a ver un musical bueno y entras en esa convención, yo les aseguro a los que le tienen cierto prurito al género que no lo van a poder largar más. Bueno, también estamos hablando con uno de los fundadores de los premios Hugo, ¿no? Que son los premios al teatro musical. Si hay alguien que trabaja por quitarle ese prejuicio al musical y porque se conozca el teatro musical, que además es muy bueno en nuestro país. Sí, Tenemos muy buen teatro sí, musical, sí. de verdad, no lo digo por... Lo hablábamos el otro día con Diego Kolankowski, que vino también acá, Sí. productor que monta obras en Broadway, que se elogia mucho lo que tenemos aquí. Fuera de la tanda me contabas que ya estaban empezando a ensayar Hair, que es un regreso espectacular para el año que viene. Sí, bueno, para mí es otro sueño cumplido, luego de, bueno, este espectáculo que hice, Saltimbanquis, que es el anterior que vine haciendo y que seguiré haciendo hasta que pueda. Muy premiado también. Sí, por suerte sí, es que es hermosa, Saltimbanquis es muy linda, la obra, más allá de lo que podamos haber hecho nosotros. Sí. Y con Gear me pasa exactamente lo mismo, es una de las obras que hizo que yo me enamorara del género de algún modo. Y es un proyecto que ya lleva 4 años, ya lleva bastante, porque iba a estrenarse en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro Alvear, y el Teatro Alvear lamentablemente nunca se abrió. Es verdad, Y se es fue uno de los teatros oficiales, postergando. Bueno, finalmente, como este año se cumplen los 50 años de su estreno en Broadway, decidimos, yo me impuse que de algún modo lo tenía que hacer. Se lo comenté a otro soñador como Lino Patalano y a otro soñador como Andy Obsejevich del Conex. Y bueno, los dos aunaron fuerzas y finalmente vamos a poder estrenar Gear el año que viene. El 3 de mayo es el estreno en la Ciudad Cultural Conex. Ah, ya tiene fecha, todo. Sí, pero este año ¿Y elenco? Lo elegimos a través de audiciones, Ah. se presentaron más de 500 personas, fueron muchos días de audiciones, yo la verdad nunca había hecho audiciones con tanta gente, pero fueron cansadoras pero muy lindas. Y la intención era que todos tuvieran la misma chance de obtener un buen personaje, es decir, nadie fue elegido por anticipado. Claro. Y de hecho los protagonistas no son figuras del musical, pero yo creo que a partir de Gear lo van a hacer. Claro. Quedaron elegidos Agustín Giannone, Diego Rodríguez, Belén Úcar, Mariel Percosi, Eugenia Gil Rodríguez, Nicolás Cúcaro, Sergio Di Croce, Julián Rubino. Y bueno, y son 30 de elenco, o sea que... Vos sos un gran estudioso del teatro musical, escribiste, te dedicas a esto. Sí, Las 24 horas del un par de día, libritos, sí. ya sea por la dirección o por tu trabajo como periodista también.
¿Qué es lo que marcó Hear en el teatro musical? Mucha gente dice Hear marcó un antes y un después. ¿Por qué? Quiero que lo expliques. Principalmente pues fue el primer musical rockero. Claro. Fue el primer musical que impuso una partitura de rock. En segundo lugar, porque después de Cabaret, que también fue una piedra basal en la historia del musical, Cabaret se estrenó en el 66 y Hear en el 68, fue uno de los primeros musicales que no tenían un argumento, no tenían una trama. Hear no es un musical de trama, sino de situación. Acá Claro. son estampas que un grupo de hippies que recalan en un sitio, que podrá ser el Central Park, podrá ser una vieja fábrica, como en este caso del Conex, llegan para contarle su dialéctica a la gente. Y como juglares interpretan una historia, Claro. que es la historia de uno de ellos que va a la guerra. Obligado, por supuesto. Y eso creo que el origen de Hear, digamos, dejó sentado un punto de inflexión por esto que te contaba y porque además en muchos países como Argentina incluso, nosotros ya estamos viviendo nuestras primeras dictaduras y el formato de Hear, el formato de protesta de Hear, lo adoptaron muchos teatristas del teatro independiente argentino y latinoamericano para poder contar sus situaciones sociales y políticas nacionales, digamos. En ese sentido fue muy importante. Y después, bueno, porque los hippies creían que iban a hacer su revolución a través de la paz y el amor. Y a mí me parece que en un momento como el actual, donde el odio pasa por la puerta de tu casa, a mí me asusta realmente el odio, la violencia que hay permanentemente en todos los seres humanos. Me parece que volver a hablar de que un grupo de jóvenes creía, un grupo importante de jóvenes, porque bueno, el año que se estrenó Hear fue el del Mayo francés, la Primavera de Praga, creían que a través de la paz y del amor se podía hacer una revolución. Me parece que está bueno volver a hablar de eso. Bienvenido sea Hear entonces el año que viene. Hay que esperar, pero sí los lunes tienen que ir a ver De eso no se canta. Sí, Así de eso es. no se canta. Y el 11 de diciembre vamos a hacer un gran festejo en el Conex por los 50 años de Hear, donde va a estar todo el elenco y los elencos anteriores, así que va a empezar desde antes, con un happening. Excelente, bienvenido sea entonces. No se olviden los lunes de ir al Teatro La Comedia entonces para ver esta obra de Eso no se canta. Gracias, Pablo, por haber estado aquí.